Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Huella del Crimen. En el episodio de hoy viajaremos hasta Los Ángeles, un lugar de sueños y promesas, pero también de secretos y tragedias. La madrugada del 15 de enero de 1947 apareció el cuerpo de una joven aspirante actriz. Su nombre era Elizabeth Short, aunque pasaría a la historia como la Dalia Negra. Aunque han pasado varias décadas de aquel macabro crimen, el caso sigue siendo uno de los más enigmáticos de todos los tiempos. ¿Quién acabó con la vida de esta joven y por qué? A continuación detallaremos todo lo ocurrido y explicaremos por qué, a día de hoy, la sombra de este horrible asesinato aún se cierne sobre la ciudad de Los Ángeles. Para comprender el caso que hoy abordamos, debemos entender el contexto histórico en el que se produjeron los hechos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Los Ángeles estaba viviendo una auténtica transformación, y es que había crecido de manera acelerada en los últimos tiempos. Prueba de ello, Hollywood, que ya por aquel entonces era todo un emblema, la meca del cine. Pero con el fin del conflicto bélico, nombrado anteriormente, empezaron a llegar ciertos problemas. Muchas eran las jóvenes que ponían rumbo a Hollywood en busca de una oportunidad como actrices, pero allí no encontraban lo que esperaban, sino que se topaban con el oscuro mundo de la explotación y el abuso. Elizabeth Short solo era una de las chicas que buscaba un sitio en el mundo del cine y terminó encontrando la muerte. Por otro lado, Los Ángeles experimentó un aumento de la criminalidad. La violencia iba cuesta arriba, se destaparon ciertos casos de corrupción policial y el crimen organizado estaba en auge. En medio de ese panorama fue hallado el cuerpo sin vida de una joven el 15 de enero de 1947. Betty Bersinger, una ama de casa que caminaba en compañía de su hija de 3 años hacia el zapatero, se encontró con una escena dantesca en un terreno baldío en la avenida Norton, en Los Ángeles. En una zona sin edificar, la pequeña vio algo que llamó su atención y su madre, en un primer momento, creyó que aquello que yacía en el suelo debía tratarse de un maniquí roto por su tono de piel blanquecino y por su extraña posición. Sin embargo, al acercarse no tuvo duda de que era un cuerpo humano, así que fue corriendo hasta la primera casa que encontró para llamar desde allí a la policía. Antes de que los agentes se personaran en la zona, unos periodistas de Los Angeles Herald Express llegaron al sitio en el que fue hallado el cadáver. El reportero Will Fowler y el fotógrafo que lo acompañaba no podían dar crédito a lo que estaban viendo. El cuerpo de aquella mujer estaba seccionado en dos a la altura de la cintura. Poco a poco aquel lugar empezó a llenarse de agentes, de más periodistas y de curiosos que paseaban por la zona. La policía hizo fotografías del cuerpo para inmortalizar en qué estado había aparecido el cadáver de aquella mujer. El torso y la cabeza se encontraron por un lado y cerca las piernas de la fallecida, que tenía los brazos hacia arriba y cuya cabeza reposaba hacia un lado. Junto a la víctima se encontró también un saco de tela en el que los investigadores creían que el asesino o asesinos desplazaron el cadáver, pues por allí no había ni una sola gota de sangre, lo que invitaba a pensar que la habían asesinado en otro lugar y la habían trasladado hasta allí posteriormente. A las autoridades les chocó cómo estaba colocado el cuerpo. Quien hubiera sido se había encargado de dejarlo en aquella posición, no lo había lanzado sin más. El siguiente paso sería tratar de identificar a la joven, una tarea que se antojaba complicada ya que su rostro había sido mutilado con cortes desde las comisuras de los labios hasta las orejas. Los agentes pudieron sacar algunas huellas dactilares y las mandaron a Washington con la esperanza de que el FBI pudiera decir de quién se trataba aquella mujer. 32 horas después del macabro hallazgo, se confirmó que el cuerpo pertenecía a la joven Elizabeth Short, que tenía 22 años y una gran belleza. Era una chica normal que había viajado recientemente a Hollywood con la esperanza de hacerse un hueco en el mundo del cine. Uno de los investigadores descubrió la dirección de la madre de la chica, pero los reporteros se adelantaron y la llamaron en primer lugar. En un principio le dijeron que su hija había ganado un certamen de belleza, pero terminaron confesándole que el cuerpo de Elizabeth había sido descubierto sin vida hacía poco más de un día. La prensa se enfocó en este caso y no tardaron en ofrecer datos sobre el pasado de Elizabeth, a la que llamaban la Dalia Negra.
En 1946, solo un año antes del horrendo crimen, se había estrenado la película La Dalia Azul, y parece que el estilo de vestir de la chica, que solía usar prendas negras, llevó a que los medios empezaran a llamarla así. La autopsia determinó que la causa de la muerte había sido un fuerte golpe en la cabeza y que el desmembramiento se produjo cuando ya había fallecido. Además, percibieron lesiones post-mortem en las muñecas, como si la hubieran atado justo después de fallecer, presumiblemente con el objetivo de poder desangrar su cuerpo. Para terminar, el asesino o asesinos decidieron rajarle la cara. Mientras, los medios se afanaban en sacar a la luz todos los detalles relativos a la Dalia negra. La policía, por el contrario, trató de reservarse ciertos datos para poder dar con el killer que había llevado a cabo semejante atrocidad. A medida que pasaron los días, 38 personas, tanto hombres como mujeres, aseguraron ser los autores de la muerte de Elizabeth. El detective Danny Galindo fue el encargado de tomar declaración a estos sospechosos y todos ellos fueron puestos en libertad. Ninguno fue capaz de dar ningún detalle de los que había ocultado la policía para dar caza al asesino. Los investigadores trataron de responder también a la cuestión relativa al móvil del crimen. Los perfiladores indicaron que quien lo hubiera cometido sentía rabia e ira hacia las mujeres, poseía una mente diabólica y estaba retando a los agentes. La policía de Los Ángeles se volcó con este caso, en el que participaron cientos de detectives que peinaban las calles en busca de cualquier información que pudiera llevar a desentrañar el caso. Una de las personas que apareció en el foco de los investigadores fue Robert Manley, quien había conocido a la Dalia negra apenas una semana antes de su desaparición en San Diego. Este hombre se ofreció a llevarla a Los Ángeles con el fin de que pudiera cumplir su sueño, sin saber que sería el último que la vería con vida. El 19 de enero, Manley fue arrestado e interrogado por su relación con la fallecida durante horas y horas. Sin embargo, nunca fue procesado porque no encontraron nada que le incriminara. Robert detalló en sus conversaciones con los agentes que la última vez que estuvo con Elizabeth fue el 9 de enero, 6 días antes de que su cuerpo fuera hallado. El 25 de aquel mismo mes, un sobre llegó a Los Angeles Herald Express y rápidamente captó la atención de todos porque las letras que aparecían en el mismo eran pertenecientes a recortes de periódico, como si el que lo hubiera enviado no quisiera dejar ni una pista sobre su identidad. El sobre estaba bañado en gasolina, un método utilizado para que no se quedaran en el mismo las huellas dactilares, lo que dejaba claro que quien la hubiera enviado tenía conciencia forense. Dentro había un mensaje. Aquí están los efectos personales de la Dalia. Y junto a estas palabras se encontraron fotografías, su certificado de nacimiento, su libreta de direcciones y una agenda con el nombre de Mark Hansen. Este hombre, de origen danés, era dueño de un club nocturno en Los Ángeles y la última vez que Elizabeth fue vista bajaba por la calle Olive en dirección a la Sexta, por lo que los investigadores pensaron que quizá iba camino a una cita con este hombre. Pese al mensaje con la libreta de direcciones perteneciente al empresario, no fue considerado como un sospechoso. ¿El motivo? Por aquel entonces, como sabéis, existían ciertos acuerdos al margen de la ley entre este tipo de personas y los oficiales, por lo que quizá prefirieron mirar hacia otro lado y fue puesto en libertad después de haber sido sometido a un interrogatorio. Hansen, además de empresario, solía ofrecer alojamiento a jóvenes aspirantes actrices, bailarinas o modelos y reconoció que conocía a Elizabeth, quien de hecho se había hospedado en uno de sus pisos. Eso sí, afirmó que no tenía nada que ver con su asesinato y que su relación con ella no era conflictiva ni muchísimo menos. A estas alturas, la policía ya no sabía qué pensar. ¿Se estaba burlando el asesino de ellos o el sobre había sido escrito por una persona ajena al caso? El 25 de enero, la familia Short enterró a Elizabeth en Oakland, pero eso no impidió que los medios sensacionalistas siguieran buscando información sobre ella. Descubrieron que la chica provenía de Medford, Massachusetts, y tenía 5 hermanas. Su padre, Clio, abandonó a la familia cuando ésta tenía apenas 5 años. Fingió que se había quitado la vida, dejando su coche cerca de un puente, por lo que Phoebe Short, su esposa, tuvo que quedarse al cargo de todo. Durante una década, la familia Short se hizo a la idea de la muerte de Clio y vivió
con ese peso, hasta que reapareció como si nada tras pasar una larga temporada en Vallejo, California. Le dijo a su mujer que había cometido muchos errores, pero que quería volver a casa porque las echaba de menos. Para entonces Elizabeth tenía 19 años y ya aspiraba a ser actriz en Hollywood. Phoebe se negó a que el hombre regresara, pero la Dalia Negra decidió poner rumbo a Vallejo junto a su padre, ya que así estaría más cerca de Los Ángeles. Pero la convivencia entre Elizabeth y su padre duró más bien poco. 2 años antes de fallecer, la chica se marchó, según Clio, porque ella salía mucho y él pensaba que si había ido hasta allí era para cuidar de su casa, algo que no hacía. Clio también estuvo en el punto de mira por la relación tortuosa que tenía con ella. De hecho, a la policía le chocó que el hombre no acudiera ni siquiera a su funeral. Fue uno de los primeros sospechosos, pues su casa estaba a unos pocos minutos del lugar en el que fue encontrada la Dalia Negra. Sin embargo, finalmente fue descartado. Tras abandonar el hogar que compartía con su padre, la joven empezó a viajar de un lado a otro, recorriendo la costa de California, siempre buscando ese sueño que la llevara hasta Hollywood. En una de esas paradas pasó por Santa Bárbara, donde terminó detenida por la policía de menores en un bar por estar en la barra. Tras ello fue llevada inmediatamente a Medford, el lugar en el que había nacido, pero eso no frenó a la Dalia Negra, que después puso rumbo a Miami. Allí conocería a Matt Gordon, piloto durante la guerra, de quien se enamoró perdidamente y con quien se prometió. Pero por desgracia para Elizabeth, un día el hombre partió en su avión y nunca más regresó. Perdió la vida en el conflicto bélico en la India en el año 1945. La fatal noticia trastocó por completo a la joven que había aparcado su sueño de ser actriz por el de casarse y ser feliz junto a su amado Matt. Con la muerte de su pareja a cuestas, la Dalia Negra decidió volver a recorrer Estados Unidos en busca de su oportunidad. Corría el año 1946 y el fallecimiento de su prometido hizo que, en vez de centrarse en su carrera artística, empezara a ser una habitual en los bares de Los Ángeles y otras zonas. Durante ese tiempo, Elizabeth se dedicó a intentar sacar dinero de donde podía, durmiendo en cualquier lugar que le permitieran. Se sabe que en una de esas salidas la joven conoció al ya nombrado empresario Mark Hansen, muy conocido en el mundo de la noche. Por razones que se desconocen, la Dalia Negra terminó abandonando Los Ángeles precipitadamente y pasó posteriormente por Nuevo México, Massachusetts, Chicago, hasta que en diciembre de 1946 llegó a San Diego. Fue allí donde unas semanas más tarde conocería a Manley y tras pasar unos días con él quiso volver a Los Ángeles. Así, el 9 de enero, Manley y Elizabeth llegaron a su destino y ella se hospedó en el Hotel Biltmore. Es lo último que se sabe a ciencia cierta sobre lo que hizo la chica a partir de entonces hasta que fue hallada muerta el día 15 en una escena que pasaría a la historia negra de los Estados Unidos. Los policías siguieron enfocados en esta línea, pues Manley era el último que vio con vida a la Dalia Negra y por tanto el principal sospechoso. Descubrieron que en su historial médico fue diagnosticado con una inestabilidad mental que por poco le costó la carrera militar. En 1949, Red fue a peor y tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico del que nunca más volvería a salir. Pero no fue esta la única vía que se valoró durante los largos años de trabajo en los que estuvo abierto el caso. Los investigadores entrevistaron a un testigo que la noche antes de que apareciera Elizabeth mientras tiraba la basura, dijo haber visto a un individuo de pie en el lugar en el que aparecería el cuerpo. Esta persona en cuestión estaba junto a un coche de color claro y, como no, una vez más la prensa filtró este nuevo dato sobre el vehículo, por lo que ya tampoco sería un dato fiable para la investigación. Los detectives interrogaron a varias amistades de la Dalia Negra y sospecharon del cocinero de un restaurante al que solía ir la chica. El local en cuestión estaba cerca del lugar en el que fue hallado el cadáver, en torno a 1,5 kilómetros aproximadamente. La policía se desplazó hasta el bar y allí observaron que había un fregadero muy grande. Les dio la impresión que era lo suficientemente espacioso como para que allí se hubiera desangrado un cuerpo. Es más, en el cadáver se hallaron unas fibras similares a las de los cepillos de fregar que había en aquella estancia. Los investigadores le preguntaron a este sospechoso si tenía coche, y él respondió que sí, que lo tenía fuera aparcado. No era de color claro, pero uno de los detectives se percató de que la pintura estaba pegajosa, como si lo acabaran de pintar.
Pese a su intuición, la policía volvía a estar en el punto de partida, sin evidencias físicas que pudieran colocar a ninguna persona en el horrible escenario en el que apareció Elizabeth Short. Los años siguieron y el caso de la Dalia Negra nunca cayó en el olvido. De hecho, ya en 1975, casi 3 décadas después del asesinato, se estrenó la película ¿Quién es la Dalia Negra?, lo que provocó nuevas pistas para la investigación. Al detective Danny Galindo le llegó una carta que apuntaba quién podía ser el asesino. El remitente de la misiva era William Kennedy, quien fuera jefe de Inglewood, Departamento de Policía de California. Además, le contó a este investigador que ya se había puesto en contacto anteriormente con otro detective para informarle de que tenía sospechas sobre un oficial de su propio equipo. William relató que el día 16 de enero de 1947, esta persona, a quien describía como un mujeriego, no fue a trabajar. El sospechoso al que se refería en el pasado trabajó de carnicero, así que podría cuadrar con el perfil del asesino, que sabía perfectamente qué cortes hacer a un cuerpo para despiezarlo. Danny Galindo decidió entonces llamar a la esposa del sospechoso y le preguntó si recordaba qué había hecho su marido el día en el que apareció el cuerpo de la Dalia Negra. Ella contó que le vio limpiando el coche a fondo, incluido el maletero. Dijo que lo recordaba perfectamente porque ese 16 de enero, ya por la noche, ambos discutieron porque él llevaba un par de días sin pisar su casa. Pese a que el detective quiso seguir la investigación casi 30 años después, esta señora le dijo que no quería seguir hablando con él y que, aunque nunca se había divorciado, no tenía ni la menor idea de dónde se encontraba su marido. Una semana después de aquello, la esposa de este sospechoso desapareció sin dejar rastro. El teléfono al cual el investigador había llamado dejó de dar señal y la policía supo que se había mudado, aunque nadie sabía dónde. A principios de los 80, el escritor John Gilmore conoció a Jack Anderson Wilson, un hombre alto y con cierta cojera. Este señor le dijo que había llegado el momento de hablar sobre el asesinato de Elizabeth Short y le contó que un amigo suyo, a quien le gustaba vestirse de mujer en ocasiones, fue quien le quitó la vida a la joven en 1947. Wilson le explicó al escritor que su amigo, que residía en Indianápolis, describía el asesinato en tercera persona, como si otro yo viviera dentro de él. De igual modo, le habló sobre cómo, supuestamente, este hombre había desmembrado a la Dalia Negra. Puso su cuerpo estirado en la bañera, con los pies atados con una cuerda, los brazos levantados y las muñecas amarradas al grifo. Dio detalles también sobre cómo se habría producido el asesinato, algo que no trascendió a la prensa, pero que sí venía recogido en la autopsia. A los investigadores no se les pasó por alto un detalle, y es que el modus operandi de quien asesinó a Elizabeth había sido muy similar al de otro caso que tuvo lugar solo un año antes, en 1946. La joven de 20 años, Georgette Bauerdorf, fue brutalmente asesinada y también presentaba heridas de todo tipo. Para John Gilmore, Wilson podría ser el asesino de esta otra mujer, así que intentó concertar una cita con él y la policía. Pero entonces la prensa filtró que el escritor estaba detrás de la pista del asesino de la Dalia Negra y empezó a darle evasivas hasta que se enteró de que el hombre había muerto quemado en su habitación de hotel mientras los detectives le buscaban. Pese a los puntos en común de los asesinatos de Elizabeth y Georgette, los oficiales determinaron que el modus operandi no era el mismo, así que esta vía quedó totalmente descartada. Otra de las posibilidades con la que se especuló en su día es que el asesino fuera Walter Bailey, un cirujano de renombre que trabajaba muy cerca del lugar en el que fue vista por última vez la joven aspirante actriz. Un periodista descubrió por casualidad el certificado de boda de Virginia, la hermana mayor de la Dalia Negra, y vio que en él estaba el nombre de Bárbara, una amiga de Elizabeth. Tirando de su dirección de 1947, el reportero descubrió que el padre de la chica era Walter Bailey, así que tenía conexión con la víctima. Este periodista sostiene que Elizabeth debió acudir un día a la casa de Bárbara y que se encontró con su padre, Walter Bailey. Como hemos dicho, la Dalia Negra no tenía dinero y trataba de subsistir como podía, así que puede que le pidiera algo prestado. A cambio, él, según el punto de vista del redactor, podría haberle pedido algún tipo de favor al que ella no hubiera accedido, lo que presuntamente podría haber desembocado en su muerte.
Bailey falleció un año después de que se hallara sin vida a la Dalia Negra y pronto su nombre comenzó a salir en los periódicos. Los rotativos de la época contaban que en su último año de vida este hombre había sido prisionero de Alexandra Partica, examante y también doctora. La prensa dio a entender que Bailey vivía con absoluto temor por un secreto que quería mantener oculto. Alexandra supuestamente sabía cuál era y él temía que esta mujer terminara arruinándole la existencia. Para el periodista, ese secreto podría ser perfectamente el asesinato de Elizabeth Short. Para los investigadores, sin embargo, el doctor no podría haber cometido semejante crimen, pues padecía Alzheimer. ¿Quién mató a la Dalia Negra y por qué? Ese interrogante sigue abierto a día de hoy. Muchos han sido los sospechosos a lo largo de los años, pero no se ha podido demostrar quién le quitó la vida. El hecho de que, una vez asesinada, el killer se tomara su tiempo en desfigurarla y en colocarla como quería, deja claro que quien fuera era un auténtico psicópata que disfrutó con su obra maestra. La cuestión es si este asesino se conformó con haber asesinado a Elizabeth Short, si había matado antes o si siguió sesgando vidas tras el crimen de la Dalia Negra. Han pasado 78 años y este caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de toda la historia. En el recuerdo, una joven que solo buscaba cumplir su sueño y triunfar en Hollywood, pero que se topó con alguien que, lejos de ayudarla, acabó con su vida, exponiéndola al mundo ya fallecida. Un caso de los muchos que hay sin resolver y que nos recuerda que la maldad está ahí fuera.